Hola, en esta clase vamos a partir con el capítulo 5 del curso. Vamos entonces ahora a hablar sobre la Speed Layer, en particular esta clase sobre las Real Time Views. Como recordarán, la Batch Layer y la Serving Layer satisfacen todo lo que hemos estado buscando en un sistema de Big Data, a excepción de uno de los requerimientos, que es que las consultas que uno pueda hacer tengan baja latencia y que esas consultas estén actualizadas, porque la Batch Layer, si bien es un proceso lento, va a generar una Serving Layer la cual va a ser fácil de acceder a esa consulta, pero esa consulta no va a estar actualizada. Es por eso que aparece el rol de la Split Layer, que es simplemente el de satisfacer este resultado, este requerimiento final, para poder tener una consulta actualizada con los datos y que sea suficientemente rápida. Para lo que vamos a usar en la Speed Layer, nos vamos a enfocar en los algoritmos incrementales de los cuales hemos estado hablando anteriormente. Ahora, en cuanto a la computación incremental, esta es bastante más desafiante de lo que es la computación en batch, por razones que ya hemos discutido anteriormente. Sin embargo, vamos a tener dos ventajas. La primera es que solo nos vamos a hacer responsable por la data que no está siendo cubierta en el rol de la Serving Layer. Y lo otro bueno que tenemos es que toda data que tengamos en la Speed Layer va a ser temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a vivir por un corto periodo de tiempo, pero luego de eso ya podemos deshacernos de esta data, ya que toda la data está respaldada en la Batch Layer. Lo más común que ustedes podrían conocer, que viene desde una arquitectura más tradicional, usando bases de datos relacionales, todo eso que ustedes conocen aplicaría a lo que nosotros denominamos con nuestra arquitectura a la Speed Layer. Entonces, ¿cómo queda el esquema? El que ya hemos estado viendo constantemente. A medida que llega la nueva data, por un lado se va hacia la batch layer para luego seguir por la service layer, pero en paralelo esa misma data va a llegar a nuestra speed layer para construir las vistas en tiempo real y así al final esta pueda ser consultado en conjunto con la service layer. Ahora, los desafíos que vamos a encontrar para poder implementar nuestra speed layer van a ser principalmente dos. El primero es escoger cómo vamos a almacenar cada vista que estemos generando y la otra es cómo vamos a procesar cada uno de las vistas, cómo vamos a generar cada una de estas vistas a la hora en que nos lleguen nuevos datos, cómo va a ser el procesamiento de esto. Y siempre teniendo en cuenta que necesitamos producir vistas que puedan ser consultadas eficientemente. Tenemos que tener en consideración que necesitamos también que en la Speed Layer los tiempos sean súper acotados. Estamos hablando que a la hora de consultar, eh, el sistema debiese poder respondernos en milisegundos o a lo más en algunos pocos segundos. Estamos hablando de 5 segundos como máximo, ¿ya? Para pensar un poco en la lógica de cómo debiésemos desarrollar cada una de estas vistas, veamos un approach bastante simple. Sería similar a lo que estábamos haciendo antes. ¿Se acuerdan que antes hacíamos una función sobre toda la data y eso nos generaba nuestra vista? Podríamos hacer la analogía con la data reciente. Entonces, si lo mostramos en algún diagrama, tendríamos algo como esto. Por un lado, tenemos toda la data y esa se va a ir al procesamiento para las batch view, pero la data reciente la tenemos separada de alguna forma y esa data la vamos a ir procesando en las vistas en tiempo real.
Ahora, desafortunadamente, un approach como este no es realmente bueno porque, si se dan cuenta, estamos hablando de tomar toda la data reciente para poder generar una nueva vista. Un ejemplo sencillo, supongamos que tenemos un sistema que al día genera 32 GB de nuevos datos. Supongamos que la Speed Layer va a tener que hacerse responsable por las últimas 6 horas y eh, eso significaría más o menos aproximado que la Speed Layer tendría que procesar algo así como 8 gigabytes. Si bien es cierto, 8 gigabytes no es tanto realmente, lo que pasa aquí es que necesitamos poder hacer procesamiento que dure solo unos segundos. Entonces, recorrer 8 gigabytes, si es que lo estamos pensando como un procesamiento en batch, por muy rápida que sea la tecnología, nunca va a lograr los tiempos que nosotros estamos buscando obtener. Entonces, supongamos que, solo para seguir ejemplificando el caso, si tuviésemos data units que cada uno pesa 100 bytes, estaríamos hablando de que tenemos 86 millones de data units. Entonces, poder hacer un procesamiento en batch de todo eso, aunque no sea toda la data, sigue siendo harto. Además, teniendo en cuenta que necesitamos poder tener una respuesta en cosa de milisegundos. Es por eso que la única solución viable que tenemos es la de utilizar algoritmos incrementales. A diferencia como antes que veíamos que en la batch layer y en la service layer en conjunto lo que nos servían eran algoritmos recomputacionales, aquí pasa todo lo contrario, porque la única forma, de nuevo, de poder obtener las queries en los tiempos que nosotros necesitamos es pensando en algoritmos incrementales. El diagrama entonces quedaría de la siguiente forma de cómo funcionaría la lógica. De nuevo, por un lado están las batch views que se van a estar generando sobre toda la data, pero para lo que tiene que ver la speed layer, no va a tomar toda la data reciente, sino que va a tomar el último registro que le está llegando, va a tomar también la última vista en tiempo real que fue generada y en conjunto se va a actualizar para poder generar la vista. O sea, no estamos haciendo un procesamiento en batch, sino que de una vista que nosotros teníamos antiguamente, la vamos a reutilizar y a esa la vamos a actualizar dada la nueva data que está llegando. Aquí entonces podemos fijar los requerimientos que necesitamos en nuestra speed layer. Básicamente, en lo que tiene que ver con la escritura, necesitamos que podamos escribir y modificar como nosotros queramos cada una de las vistas que estamos generando. Necesitamos poder leerlas lo más rápido posible, o sea, que tengamos flexibilidad a la hora de poder indexar lo que nosotros queramos. También necesitamos que el sistema sea escalable, eso quiere decir, como lo hemos dicho, que podamos ir agregando más nodos a medida que lo vayamos necesitando y también que sea tolerante al fallo en caso de que eh, se caiga alguno de los nodos, el resto de máquinas pueda seguir funcionando. ¿Ya? Eh, Estos requerimientos se cumplen en una gran variedad de bases de datos. Eh, Probablemente varias de las que ustedes conocen como bases de datos relacionales puedan cumplir con estos requerimientos. Ahora no estamos limitados a usar las bases de datos relacionales que hemos estado usando. Podríamos hacerlo, pero también tenemos que tener en consideración la amplia gama de opciones que hay en el mundo no SQL. Sobre todo porque algunas de estas nos proveen distintos tipos de indexación que podrían ser útiles para nosotros. Siempre hay un trade-off en que uno gana o pierde algo, pero lo que nos interesa a nosotros en este caso es tratar de buscar la mejor performance.
Por ejemplo, podríamos utilizar Cassandra para almacenar una llave y un valor respectivo y luego utilizar otra base de datos, más que base de datos, es un indexador conocido como Elasticsearch, lo que nos permite para poder hacer consultas sobre texto y el buscador que tiene es bastante potente. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta al final que podemos aquí empezar a mezclar distintas tecnologías para poder tratar de obtener la mejor performance posible. Analicemos también el caso que estuvimos viendo en clases anteriores sobre cuando quisiéramos, por ejemplo, almacenar un conteo. Si es que lo que queremos almacenar es simplemente un conteo sin ninguna restricción, no tendríamos ningún problema. Pero cuando estábamos hablando de un conteo de visitas únicas, eso hacía que se hiciera algo más complejo el procesamiento, porque tendríamos que empezar a almacenar cada una de las visitas que hemos ido teniendo para poder diferenciar si es que es una visita única o no. Ahora hay otra aproximación posible, que es hacer lo que se le conoce como un eventual accuracy, que es básicamente una aproximación. Uno podría empezar a hacer aproximaciones de cómo va a ser el conteo. Con esto podemos tener un mejor rendimiento, aunque no sea exacto. Ahora, la gracia de nuestra arquitectura es que eventualmente esta parte que estamos buscando alguna aproximación no es realmente importante porque luego de que se vaya actualizando la batch layer con la speed layer, el resultado se va a ir ajustando a lo que está realmente pasando, ¿ya? Entonces, esta técnica se ve bastante sencilla, pero en realidad también por un lado como bien potente, ya que nos permite ganar harto en performance, aunque no nos dé un resultado exacto, sí nos va a dar algo cercano que nos va a poder tener respuestas más rápidas. Sobre la cantidad de datos almacenados, como hemos estado hablando, siempre tenemos que tener presente que estamos hablando siempre de la data reciente y es además la data reciente que hemos ido modificando. Entonces, el tamaño que vayamos a ir generando en nuestras vistas va a ser significativamente menor que lo que está ocurriendo en la batch layer. ¿Ya? Entonces, los desafíos que vamos encontrando en la computación incremental ya no son tan difíciles como lo veíamos antes, porque antes hablábamos sobre que teníamos que hacer consultas en toda nuestra data. Lo que ahora nos interesa es fijarnos solo en la data reciente y si bien es cierto, podemos resumir esto como que los algoritmos incrementales son mucho menos generales y también no representan una ayuda a lo que es la tolerancia al fallo. No es algo que en este contexto nos importa porque lo que estamos buscando es una mejor performance y es algo que eh, nos va a resultar con las tecnologías tradicionales por un lado, pero también utilizando las nuevas tecnologías que nos permiten este trade-off entre poder limitar algunas funcionalidades, pero vamos a ir ganando performance en otros aspectos. Hablemos ahora sobre cómo podemos actualizar nuestras vistas en tiempo real que vamos a ir generando. Para esto vamos a ver dos tipos de formas de hacerlo. La primera, la actualización síncrona, y la segunda sería la actualización asíncrona. ¿En qué consiste esto? Cuando tenemos una actualización síncrona, quiere decir que cuando el cliente llega con una nueva request a nuestra base de datos,
va a actualizar directamente la base de datos a la cual estamos consultando. Pero cuando hacemos una actualización asíncrona, nuestro cliente no está tocando directamente a la base de datos, sino que en primer lugar entra a una cola. A medida que esta cola vaya avanzando, va a ir, va a haber un procesador, y ese procesador va a ir actualizando lo que necesitamos para que después de eso vaya a la base de datos y ahí haga el cambio necesario. Veamos entonces algunos puntos importantes sobre si es que preferimos una actualización síncrona o una asíncrona. La síncrona va a ser más lenta que una actualización síncrona, básicamente porque le estamos agregando más pasos a la actualización síncrona. Tiene que primero pasar por la cola, luego por el procesador y luego que pasa por eso se actualiza realmente la base de datos. Mientras que una actualización síncrona va a ir directamente a la base de datos y se actualiza. Pero tiene otras ventajas la actualización asíncrona, que no se tienen en la síncrona. Primero, que como las actualizaciones van a ir quedando en la cola, es posible para nosotros poder hacer una actualización en batch o en lote hacia la base de datos. Entonces, por un lado, igual vamos a mejorar nuestro rendimiento porque vamos a ser capaces de actualizar por un grupo y no uno a uno, ¿ya? Y otro aspecto importante es que cuando estamos haciendo alguna actualización síncrona, podrían haber errores en la base de datos que hagan que falle la request que estamos haciendo. Podrían perderse incluso esta, podría tirarnos errores de timeout y podrían haber distintos otros errores que podrían estar produciéndose cuando hacemos un cambio directamente en la base de datos. Mientras que si utilizamos esta estrategia asíncrona de utilizar la cola y el procesador, no vamos a tener estos problemas porque a medida de que vayan llegando nuevas requests, estas van a ir quedando almacenadas en esta cola y luego de que si es que llega a fallar en algún momento algo, la operación no se va a perder porque en realidad cuando el cliente hizo el cambio, se agregó ese cambio a la cola y no es que se haya hecho directamente el cambio a la base de datos. Entonces podríamos volver a recuperarlo en caso de que esto falle. Ahora tiene distintos casos de usos. No siempre es mejor, dependiendo el negocio, no siempre va a ser mejor utilizar una síncrona versus una asíncrona. Por ejemplo, si tuviésemos algún negocio bancario, es importante en ese caso que las actualizaciones sean síncronas, porque necesitamos que en cuanto el usuario hace algún cambio, ese cambio se vea reflejado inmediatamente en la base de datos. Ahora, si tenemos algún uso más orientado al análisis de datos, en realidad ahí ya no es tan necesario una coordinación, porque a medida de que vayan llegando los datos se va a ir actualizando y no es necesario que el usuario tenga con exactitud el último momento. Podemos ahí hacer actualizaciones asíncronas. El último tópico del que vamos a hablar hoy día es en qué momento podemos expirar las real-time views que hemos estado generando. Entonces, supongamos que al principio de los tiempos, tanto la batch layer con service layer no tienen datos y la speed layer es la primera que tiene los datos. En ese primer instante vamos a iterar por primera vez nuestra service layer. Aunque no hayan datos que pueda procesar la service layer, igual va a estar un tiempo que es como un tiempo fijo
en solo iniciar el proceso. Aunque no tengamos datos, eh, el tiempo de la service layer no va a ser cero, sino que siempre va a haber un costo como de hacer andar el sistema. Entonces, cuando parte el sistema y hacemos nuestra primera iteración de la service layer, esta podríamos decir que se va a demorar 10 minutos. Entonces, luego de estos que han pasado estos 10 minutos, la speed layer ya se ha hecho responsable de estos 10 minutos de datos, pero la service layer no tiene ningún dato todavía, porque ese fue el tiempo en que se demoró en hacer un procesamiento en batch sin ningún dato. Luego, en la segunda iteración de la batch layer, esta va a empezar a trabajar con los primeros 10 minutos de datos acumulados de los que no se hizo cargo en la primera iteración. Entonces, supongamos que esta iteración va a tomarle alrededor de 15 minutos. Podremos ver entonces que los primeros 10 minutos de data ya han sido absorbidos por la service layer, por lo cual podrían ser expirados de la speed layer. Pero veamos el caso de la tercera iteración. Supongamos que esta tercera iteración toma 18 minutos. Pensemos en el momento exacto antes de que la tercera iteración termine. En ese momento, la service layer solo se está haciendo cargo de los primeros 10 minutos. Eso quiere decir que en el instante, justo antes de terminar la tercera iteración, la speed layer se está haciendo cargo de los 33 minutos que han pasado. Dado esto, podemos decir que después de la tercera ejecución de la batch layer, ya es seguro descartarlo desde la speed layer, como podemos ver acá. Otro approach que podemos hacer, que nos va a simplificar un poco la vida, es que en realidad dejemos de pensar en la vista en tiempo real como una sola, sino que podemos tener otra alternativa que vaya alternando con la otra vista, como podemos ver aquí. En este caso tenemos dos vistas que representan lo mismo, pero que a medida de que van ocurriendo las iteraciones, las vamos alternando. De esta forma podemos hacer más sencillo el cambio de cuál es el momento de poder expirar una vista en tiempo real. Debemos notar que con esta última técnica estamos agregando cierta redundancia en los datos, pero es algo aceptable si es que pensamos en que estamos viendo una solución general para el problema de en qué momento debiésemos expirar las vistas en tiempo real que hemos ido generando. Eso sería la clase de hoy. Cualquier duda nos las hacen llegar y estamos hablando.